Bueno, y para ampliarlos más sobre este tema, hacemos contacto vía Zoom con el analista y periodista Julio Bermúdez. Adelante, Julio, muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a esta edición estelar de CERTV Noticias. Sobre este tema, una reacción o un análisis, sobre todo de su parte, cómo evalúa en la afectación de la imagen del país cuando se menciona ahora una segunda parte de lo que ellos le han mal llamado los papeles de Panamá, y cómo le afectaría al país este tipo de publicaciones. Saludos, muy buenas tardes, Elena, gracias por este espacio. Mira, una cosa es el delito en sí y otra cosa es que se le atribuya a un país como tal. Yo creo que es perfectamente entendible la preocupación del gobierno panameño por esta otra parte de la investigación que debe aparecer mañana por parte del consorcio investigativo de periodistas, considerando el antecedente que se presentó en abril de 2016. En ese momento, ¿verdad?, era señalado un buffet privado en el marco de una investigación de la filtración de más de 11.000 documentos que ponían en evidencia hechos que ya todos conocemos. Pero es que una cosa es señalar al buffet y otra cosa es endilgarle a todo el país la responsabilidad por un hecho que a todas luces ilegal. En aquel momento, el consorcio le dio a la investigación el nombre de Panama Papers, lo que hizo que el país se viera manchado en toda su reputación, ¿no?, al atribuírsele al país como tal, ¿no?, el hecho que hemos señalado. Lo primero que hay que dejar en claro es que Panamá no es un paraíso fiscal y que desde finales de los años 90, Panamá ha venido luchando en consecuencia por apoyar todos los esfuerzos que combatan los delitos de lavado y los delitos de evasión fiscal. En ese contexto fue creada la Unidad de Análisis Financiero. En ese contexto se prohijó la figura de conozca a su cliente. Y todos los panameños sabemos cuánto cuesta hoy abrir una cuenta de banco en Panamá. Entonces hay que separar, ¿verdad?, los esfuerzos nacionales de los ilícitos que alude el consorcio. El consorcio tiene todo el derecho y además tiene todo el deber de desarrollar la investigación que llevan adelante. Lo que me parecería no consecuente, no progresista, no correcto, no moral, ni tampoco ético, sería volver a indilgarle al país una responsabilidad que sencillamente no le corresponde. En ese sentido, Panamá, licenciado Bermúdez, un 80% depende de su economía de servicios. Estamos hablando, ¿verdad?, de nuestra zona libre de Colón, de nuestro centro bancario internacional, ¿verdad?, de las sociedades anónimas que por años se estuvieron construyendo en Panamá. En consecuencia, una acción contra nuestra plataforma de servicios es una acción devastadora contra nuestra economía, pero hay un elemento fundamental en todo esto. Hay un problema de centro, ¿verdad? Y es que en los últimos 18 meses el planeta padeció una pandemia. Y Panamá emerge de esa crisis con un prestigio y con una autoridad moral que se verían afectadas si este tipo de investigaciones rayan en un enfoque que destine al país un ilícito o una acción irregular que no le corresponde. Entonces el gobierno panameño tiene todo el derecho a estar preocupado, ¿verdad?, por una situación como esta. Tiene todo el derecho a plantear, desde el punto de vista del respeto a la libertad de prensa, la necesidad de sentarse a conversar con el consorcio y plantearle, bueno, nosotros estamos en disposición de aclarar y hablar sobre las informaciones exactas que atañen a esta investigación. Yo no sé cuáles son las entidades panameñas privadas que estén metidas en este problema, porque también al Estado panameño le corresponde respaldar a sus nacionales, a menos que estos hayan definitivamente incurrido en ilícito, cosa que estaría por verse. Pero lo de centro, el problema central, es que el país no puede seguir cargando
con responsabilidades inmorales que no le corresponden, con ilícitos que no le corresponden. La diferencia que hay hoy entre abril de 2016 y esta fecha es que ahora hay un gobierno dispuesto a defender la imagen y la reputación del país. En aquel momento agachamos la cabeza, inclusive dijimos, bueno, perfecto, que la cuestión siga adelante. Inclusive resultó afectado una de las personas más vinculadas al gobierno pasado, era asesor prácticamente del gobierno pasado, y lo dejaron a su suerte, y ya todos conocemos lo que pasó en eso. Pero en esta ocasión, el solo hecho de que el gobierno panameño haya contratado a una firma internacional con sede en Chicago para defender de la mejor manera la reputación del país demuestra cuán responsable es la administración Cortizo al ver este tipo de temas. No es posible, repito, que pese a las acciones y medidas que Panamá ha tomado, ¿verdad?, en la lucha contra estos delitos, la disposición todavía sigue siendo discriminada en las listas de todos los colores que la OCDE y la Unión Europea se le ocurren señalar. ¿No? Sí, Panamá, repito, no es un paraíso fiscal. Licenciado Bermúdez, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Y precisamente usted nos da pie para hacerle la siguiente pregunta. Panamá ha intentado ajustarse a muchas disposiciones desde el punto de vista legal para poder salir de las listas grises. Adicional a eso, es público y notorio que el país ha emprendido toda una campaña para atraer la inversión extranjera, hacer de conocimiento que el país es una nación seria, respetuosa en el marco legal, para que las empresas o las transnacionales tengan como Panamá un buen lugar o destino para invertir. Y ahora nos enfrentamos a una nueva tormenta, porque ellos se refieren al país. Eso es lo que preocupa. Lo que preocupa es la coincidencia de esto, que en aquel momento afloró como toda una campaña contra el país, ¿verdad?, y que ahora coincida precisamente con los esfuerzos que el país hace por salir de la situación económica en que nos ha dejado la pandemia. Aquí para nadie es un secreto que desde el presidente Cortizo para abajo tenemos un equipo de funcionarios buscando atraer inversiones extranjeras al país. ¿Usted qué cree que pueden pensar esas empresas a tenor de una situación como la que se plantea con el consorcio investigativo, el SIC, ¿verdad?, en materia de lavado de dinero y de evasión de impuestos? O sea, la reputación del país no solo sería afectada en términos de imagen, sino que se afectarían las posibilidades y las perspectivas que tiene Panamá de atraer con su reputación, de atraer con su seriedad todo ese recurso económico que necesitamos en estos instantes para volver a las cifras prepandémicas, ¿no?, y para poder garantizar que en los años venideros los niveles de crecimiento de nuestra economía, ¿verdad?, estén por encima de las cifras a las que nos abocamos en medio de la crisis. Así que por eso, por razones como esas, es tan lógica y es tan comprensible la preocupación que tiene el gobierno panameño, ¿verdad?, por defender la reputación y la imagen del país. Es que no se trata solamente de un tema académico o un problema de formulaciones, es lo que eso le va a costar económicamente al país. Y como Panamá no tiene nada que esconder, la propuesta que se ha hecho ha sido conversar, ¿verdad? Y nosotros esperamos que ojalá se escuche la palabra del gobierno panameño y que esta perspectiva de campaña en ciernes, que mañana hay que estar al tanto de lo que van a decir los medios, porque es que aquí en Panamá hay un periódico que forma parte, ¿verdad?, de ese consorcio, y, hombre, si hay delito, Panamá no va a ser parte de eso. Panamá va a ser parte de la fuerza que lo combate, ¿verdad? Pero que no se meta al país en un pantano como ese. Ese es lo que tendría que decir. Licenciado Bermúdez, recientemente tuvimos la visita de uno de los asesores del presidente Joe Biden. Precisamente visitó no solamente Panamá, otros países, pero con esta intención de atraer la inversión para infraestructura en nuestro país.
al igual que otros países ya han manifestado las intenciones de establecer grandes empresas en nuestro país. ¿Qué tanto nos podría eso afectar? ¿Hasta dónde usted ve el alcance de esta mala imagen que nos quieren hacer, de proyectar con este tipo de divulgaciones? Eso depende de la actitud misma que tenga el consorcio, del enfoque que tenga su investigación. El solo hecho de que haya estado aquí un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden refleja el nivel de credibilidad, de seriedad con que se está viendo la gestión del país. Yo creo que ese es un elemento que actúa a favor de Panamá. Y creo que de repente eso puede estarle preocupando a alguien. Eso puede estarle preocupando a alguien, ¿no? Que Panamá se esté proyectando pese a todo lo que se ha dicho en este país, porque usted sabe perfectamente bien que esa campaña de acoso y de mentiras y de calumnias, etcétera, etcétera, que ha habido contra el gobierno panameño, no pudieron romper el enorme trabajo que se hizo en Panamá desde febrero de 2020 hasta la fecha. En los últimos 18 meses, Panamá pudo contener el avance de la pandemia con resultados que otros países quisieran tener, con resultados que han sido evaluados o valorados positivamente por organismos internacionales, ¿no? La carta Pero ha sido... si en este camino, si en esta ruta nos encontramos con enfoques que no solamente no estén de acuerdo con lo que estamos haciendo, sino que conspiren contra él, entonces yo creo que Panamá tiene todo el derecho a defenderse. Cuando usted dice defenderse, ¿poder tomar otras acciones? Claro que sí, pueden ser aclaración de información, ¿no? Demostrar la falsedad, por ejemplo, con que se enfocan se vayan a enfocar algunas cosas. Yo no quiero pecar de prejuzgador, pero el antecedente de 2016 demostró que Panama Paper no existía, es decir, Panamá no había avalado en ningún momento acciones delictivas. Que no hayan sabido defenderlo en ese momento es una cosa, ¿verdad? Pero Panamá tiene todo el derecho a demostrar y a tomar acciones, repito, si en todo caso las falsedades como esa pretenden empañar su reputación. Eso es un derecho que le corresponde a usted, a mí, a cualquiera persona que se vea afectado por una mentira. Le damos las gracias al analista Julio Bermúdez por estas reacciones y declaraciones unas horas antes de que se den a conocer los denominados y mal llamados Pandora Papers, la segunda parte de los Panama Papers.